En- Vamos a valorar lo que son las pruebas de dos muestras. Em, para hacerlo, quiero empezar entendiendo lo que hicimos en las pruebas anteriores. En las pruebas anteriores, lo que medimos fue que comparábamos unos datos que obteníamos de una muestra, tomábamos, y esa muestra la comparábamos contra un dato conocido. Por ejemplo, podemos plantear una hipótesis como los alumnos de la UTCJR pesan menos que el promedio nacional, que es de 74.8. Entonces, lo que voy a comparar es el promedio de mi muestra contra un valor conocido. Si se acuerdan, este valor conocido lo íbamos a poner en la gráfica de distribución normal. Ahora, hay dos tipos de muestras de diferencias de medias. El primer tipo es de muestras independientes. Pero en ambos casos vamos a tener que tomar dos muestras de dos grupos, dos muestras, y vamos a comparar las muestras entre sí. Pero fíjense la forma. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a valorar la diferencia entre el promedio del grupo A y el promedio del grupo B. Por ejemplo, si yo te planteo una hipótesis como los hombres pesan más que las mujeres, entonces yo tendría que probar que esta media, esta, es más grande que esta media. Aquí se nota, pero hay una forma estadística para hacer la comparación. ¿Pero qué compararíamos? Este promedio contra este promedio. En una de muestras pareadas, lo que estoy comparando es cada una de las diferencias. O sea, si la hipótesis fuera el peso de una persona aumenta al año de casados, entonces lo pesaría justamente antes de casarse y un año después lo vuelvo a pesar y valoro qué diferencia hubo en peso. Y lo hago con cada una de las personas que estoy midiendo. Antes de casarse, al año. Antes de casarse, al año. ¿Y qué es lo que voy a analizar? Voy a analizar estas diferencias. Voy a ver si estas diferencias son significativas, o sea, son diferentes a cero. ¿Puedo decir que existe una diferencia? O más bien estas son diferencias nada más producto del azar. Lo mismo, esta diferencia en los dos promedios, ¿son diferencias que se deben a la realidad o son o sea, que son hombres y mujeres, o simplemente es el hecho de que son dos muestras y siempre que tomas dos muestras de una población salen diferentes? Entonces, la pregunta es, ¿estas dos muestras provienen de una población con pesos iguales o hombres tienen un peso diferente que las mujeres? Entonces, aquí la hipótesis, los hombres pesan más que las mujeres, ¿no? Eh, vale, entonces, eh, para cada, para, este, para el primer tipo de análisis, vamos a ver las muestras independientes. Para este tipo de pruebas de hipótesis, hay varias circunstancias en las que vamos a tener que escoger una fórmula. La primera sería en la que conociéramos la desviación estándar. Es decir, me están dando las desviaciones estándar de los dos grupos. Me están pidiendo, ve si estos dos grupos son iguales, pero te doy las desviaciones estándar de los dos. Esto es muy raro que pase porque, de hecho, pues no tienes las medias, ¿no? Por eso no lo pongo en el formulario porque la mayoría de las veces no lo necesitas. Eh, hay alternativas. Pero bueno, tú tienes que saber que si tienes las desviaciones estándar en alguna circunstancia, quieres comparar medias que no conoces, pero conoces las desviaciones estándar, entonces puedes utilizar esta fórmula. La fórmula va a ser muy parecida siempre. Aquí lo que va a cambiar básicamente va a ser si utilizo Z o T y qué fórmula de desviación estándar voy a utilizar. Ahorita voy a describir con más calma la segunda fórmula. Una que sí venga en el formulario. Ok, para utilizar estas fórmulas, eh, la hipótesis sería, por ejemplo, la duración del proceso A es menor a la duración del proceso B. Es una hipótesis de diferencias de medidas independientes. Tienen que ser, asumimos que las muestras son independientes y que sigma 1 y sigma 2 son conocidas. Vamos a ver el segundo caso.
El segundo caso es este de la izquierda. Dice, sigue siendo una sola variable medida en dos grupos, pero en este caso, en los dos, la sigma es desconocida. Y tengo dos opciones. Puede ser que la sigma sea desconocida, pero sea igual. Podamos asumir con cierta certeza que las dos desviaciones estándar son iguales. Esto es muy común, porque lo que estoy asumiendo es que yo estoy tomando dos muestras, pero de la misma población, y por lo tanto, puedo asumir que las desviaciones estándar son iguales. La alternativa es que las dos desviaciones estándar fueran diferentes y desconocidas. Si yo estoy asumiendo que las desviaciones estándar son diferentes y desconocidas, la diferencia sustancial va a ser en que voy a utilizar estos grados de libertad, que es una fórmula muy grande y tenemos que calcularla en función de las desviaciones estándar. Esta es una fórmula muy larga, muy, muy, muy larga. Con esta puedo encontrar el valor de t. El error estándar lo obtendría con esta fórmula de aquí. No vamos a ahondar porque no voy a ponerles ejercicios de este tipo en el examen, pero quiero que sepan que existen las fórmulas y que si algún día necesitarán usarlas, aquí las tienen en sus diapositivas. Y por último, es cuando asumimos que son independientes, son muestras independientes. Vamos a comparar un grupo contra otro, el promedio de un grupo contra el promedio de otro grupo, y sus desviaciones estándar son iguales, pero no sabemos cuánto van. Vamos a tener algunos supuestos. Necesitamos que, ya sea que las dos distribuciones sean normales, o que la muestra, es decir, N1 más N2, sea superior a 40. Otro requisito es que las muestras sean independientes, es decir, que no estén relacionadas la muestra 1 con la muestra, que el elemento 1 esté relacionado con el elemento 1 del otro grupo, ¿no? Y asumimos que las desviaciones estándar son iguales, ¿no? Desconocidas, pero iguales. Si estas cosas las puedo yo asumir, entonces puedo utilizar mis dos fórmulas, estas que están en el formulario. ¿Sabe? Voy a cambiar esto para acá arriba para que no esté todo. Vamos a ver el formulario rápidamente, para que veamos dónde están las fórmulas. Fíjense, es esta fórmula de aquí, ¿sí? La única que hemos visto. Aquí está, es o normal o tiene un tamaño de la muestra mayor a 40. Aquí están los criterios, acá abajo. La muestra es de las dos, ¿sale? Aquí, para que sean 40. Asumimos que las dos desviaciones estándar son iguales y asumimos que las observaciones son independientes. Ok. Entonces, ahorita vamos a hacer ejemplos de cada uno de estos. Bueno, de este de aquí y del otro tipo que vamos a ver. El último ejemplo que vamos a ver es aquel en el que asumimos que las muestras son dependientes. Un ejemplo clásico es, en un concurso de talentos, las calificaciones dadas por el juez A son más altas que las del juez B. Claro que están relacionadas, porque yo voy a ver a la persona número 1 qué calificación le puso el juez A y qué calificación le puso el B. Y voy a comparar estas dos. No voy a comparar el promedio de A contra el promedio de B, sino qué calificación le puso al primer participante comparado contra la del juez A contra la del juez B. Y así cada una. Vamos a utilizar esta fórmula aquí. Vamos a verla con más detalle adelante. Lo único que quiero que tengan ahorita claro son estas dos fórmulas que vamos a utilizar y cómo distinguirlas. Entonces, ¿cómo distinguimos de los ejercicios anteriores? En los ejercicios anteriores comparábamos una media contra un valor conocido. Ahora vamos a comparar una media, una muestra contra otra muestra. Okay. Si vamos a comparar una muestra contra otra muestra, vamos a utilizar una de estas dos fórmulas. ¿Cuál? Pues bien sencillo. Si la muestra vienen pareadas, o sea, si hay un valor que le corresponde del grupo 1 y un valor que le corresponde del grupo 2 y así, 1.
En ese caso vamos a estar hablando de esta fórmula de aquí. Si no, si lo que estamos haciendo es comparando un promedio contra otro promedio, entonces vamos a utilizar esta fórmula de aquí. Esta fórmula de aquí está muy interesante porque es muy, muy, muy larga. Si creen que está fea, es que no la han hecho. Porque cuando la hagan se van a dar cuenta que está horrible. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el ejercicio. Le digo la clase. Vamos a ver ahora un ejercicio en la próxima presentación.